vamos a hablar inicialmente, vamos a poner un planteamiento, qué tipo de enseñanza demanda la sociedad actual, por qué sería conveniente incorporar las tecnologías, las TIC en el ámbito educativo, cuáles son las ventajas de incorporarlas. Luego mencionaremos una serie de obstáculos que suelen presentarse al intentar incorporar las TIC, ¿no? Como todo no es un camino de rosa, ¿verdad? Luego, pues, cómo superar estos obstáculos desde nuestro punto de vista, evidentemente, y desde nuestra experiencia. Y luego una serie de aplicaciones, cómo hemos incorporado las nuevas tecnologías en nuestro centro. Y por último, una breve reflexión. ¿Estamos dispuestos a aceptar el reto de incorporar las nuevas tecnologías? Muy bien. Comencemos entonces con el planteamiento. ¿Qué tipo de enseñanza demanda la sociedad actual? Es innegable que en las últimas décadas se han producido grandes cambios en las formas de vida, en la cultura, en la forma de relacionarnos. Nos enfrentamos evidentemente a un proceso de globalización, ¿verdad? Han cambiado nuestras formas de organización y distribución de la información. En la enseñanza han aparecido, pues, gracias a esta globalización y los aportes de las nuevas tecnologías, nuevas formas de enseñanza, no solo la enseñanza presencial, sino que hay otras variedades también, la enseñanza a distancia. Se ha sufrido una transición, evidentemente, al modelo de sociedad que está basado en la información y la tecnología. Por lo tanto, esto conlleva un impacto en la educación, evidentemente. Una educación eficaz debe preparar al alumno para desenvolverse con éxito en su entorno, y ese entorno está formado por las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es importante que intentemos preparar a nuestros alumnos para enfrentarse a las nuevas tecnologías. Por otra parte, que sean capaces de valorar con una actitud crítica, ¿verdad? Para tomar decisiones adecuadas. Las nuevas tecnologías pueden ser muy beneficiosas, pero también se están enfrentando a una serie de riesgos, y es bueno justamente que desarrollemos su actitud crítica para que sean capaces de valorarlo. Bien. Por lo tanto, estamos frente a una necesidad de replantearnos nuevos objetivos, ¿verdad? Evidentemente, las nuevas tecnologías no pueden estar al margen de los objetivos y los contenidos académicos, aunque ello conlleve un cambio en las metodologías tradicionales. Muy bien, vamos a ver cuáles son las ventajas de incorporar las TIC en el ámbito educativo. Evidentemente, ofrecen una gran variedad de beneficios, y simplemente vamos a enumerar los que consideramos más importantes. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, el objetivo principal de la educación utilizando las TIC es que el estudiante sea constructor de su propio aprendizaje, ¿no? Partiendo de unos conocimientos, evidentemente, previos, y con el apoyo de las herramientas que ofrecen las TIC. Se apoya, por lo tanto, un estilo, una metodología de aprendizaje constructiva, en el que el alumno es el autor de su propio aprendizaje y el docente o el rol del docente es guía o orientador. Bien, otro de los beneficios también las diversas aplicaciones que facilitan un abanico de recursos que evidentemente favorecen a los diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Pensemos en nuestros estilos de aprendizaje. Los alumnos que son visuales, que aprenden a través de estímulos visuales, valga la redundancia, a través de imágenes, por ejemplo. Los auditivos, que aprenden a través del oído, charlas, música, y los kinestésicos, que aprenden a través de tacto, movimientos, sensaciones. Pensemos ahora, por ejemplo, en el uso de las PDI en las aulas. Claramente estamos favoreciendo a los tres estilos de aprendizaje, los tres tipos de alumno, ¿verdad? Los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Especialmente si estamos hablando de una pizarra interactiva, no simplemente de proyecto. Bien, aumento de la motivación. Yo creo que todos hemos notado que los alumnos están mucho más motivados, se les ofrecen recursos que son en general mucho más atractivos que los tradicionales, ¿verdad? Y por lo tanto se logra una mayor implicación del alumno
Los obstáculos. Principalmente dificultades para romper con el modelo tradicional de la cultura impresa. Estamos acostumbrados a manejar ese tipo de recursos, ese soporte, el soporte impreso, incluso en nuestras épocas de alumno, y nos cuesta un poquito romper con esos moldes. Nos sentimos más seguros utilizando aún la mayoría de nosotros el soporte impreso. Es importante comprender que no son excluyentes, deben de complementarse. Exigencias en la formación para el personal docente, como ya he mencionado, esto conlleva un esfuerzo por parte del equipo docente, del tiempo, de energía, de la que a veces carecen, y un esfuerzo por parte del centro y un compromiso también, ¿verdad? Dificultades para romper con metodologías y recursos tradicionales, pues es un poco lo que hemos hablado de romper con el modelo de la cultura impresa, ¿verdad? Cuesta un poco romper con estos moldes, por lo tanto se requiere un cambio de mentalidad por parte del docente. Ese definitivamente es el comienzo. Luego las limitaciones para preparar estos recursos en soporte digital, por tiempo o por falta de formación. Evidentemente los inicios siempre son complicados, pero una vez que adquirimos práctica, que adquirimos más experiencia manejando este tipo de soporte, me refiero al soporte digital, pues ya no nos llevará tanto tiempo preparar los recursos, y por otra parte son recursos que los podemos guardar, son reutilizables, podemos modificarlos para cada grupo, por lo tanto realmente los beneficios son importantes. Otro de los obstáculos o de la parte negativa puede ser el exceso de información a que el alumno puede acceder. Es necesario orientarle para que él mismo aprenda a seleccionar la información que es relevante. Por lo tanto, esto lleva también un esfuerzo por parte del docente, que evidentemente no debe dejar al alumno con toda esta información, con este cúmulo de información que a veces muchas veces es difícil de procesar, ¿verdad? ¿Cómo superar dichos obstáculos?